Ahí es que fecha. 26 de octubre. Aquí nos va a decir cuándo, nosotros decidimos cuándo. Karina, cuando lo lean sería oportuno que se quite la mascarilla para que sea Claro. audible. De una vez. Sí. Creo que captamos el mensaje. No, primero muchas gracias a ustedes. Todavía no han empezado, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Este está... Ah, ok. Muchas gracias. Sí, entonces, ¿qué hora es? Si quieren... 9:10. ¿Empezamos? O... Hacemos así, 9:15 los que estén. Ah, ok. Y vamos. Sí. Puede ser. Entonces aquí está el micro. Jorge. ¿Alguien va a tomar? ¿Ya se conocen con Padre Francisco? Sí. No, ¿ya se conocen todos? Solo lo conozco de vista. Ah, ok. De repente, tal vez, sí, nos vimos nomás en virtual, pero todavía no en, Sí. en presencial. ¿No? Sí. Bueno. Sí. Buenos días y queremos primeramente agradecer a todos los presentes que se han dado el tiempo, la oportunidad de poder estar aquí con nosotros en esta mañana. Hoy estamos presentando en este comunicado de prensa que es fruto, digamos, de la colaboración y de la reflexión y la preocupación que como grupo articulador, grupo formado por diferentes asociaciones y grupos de la sociedad civil, preocupados particularmente de forma directa, digamos, en la situación del fenómeno migratorio aquí en Guatemala y en la región centroamericana, pero particularmente aquí en nuestro país. Entonces, en este día queremos manifestar a través de este comunicado de una forma más clara, más contundente, qué es lo que nosotros estamos viendo en esta realidad y cuáles son los elementos que nos preocupan y que consideramos que deberían ser tomados en cuenta para que la realidad de los migrantes, tanto los que van de paso en este país como los que salen también de este país o buscan de alguna forma alguna ayuda, alguna protección también, la puedan encontrar, puedan realmente y sobre todo ser respetados en sus derechos, en su dignidad como seres humanos. Entonces voy a en este momento nombrar las organizaciones y asociaciones y grupos que hacen parte, que integran el grupo articulador. Misioneros de San Carlos Borromeo, escalabrinianos, como Casa del Migrante Scalabrini aquí en Guatemala, en la capital, la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala, la Mesa Nacional para las Migraciones, MENAMIC, el Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo, INCEDES, Equipo de Estudios Comunitarios, ECAP, Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia, PAMI, la Red Jesuita con Migrantes,
American Friends Service Committee, el Comité Central Menonita, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, Asociación PopNog, Médicos del Mundo, Asociación La Alianza, el Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociohumanistas. Con estas palabras paso ahora la palabra para dar inicio, digamos, a la lectura de nuestro comunicado. Muchas gracias, buenos días. También agradecer a todas las personas que de manera individual pues han prestado apoyo durante esta necesidad, ¿verdad?, de otras personas. Como grupo articulador de la sociedad civil en materia migratoria, el día de hoy, 26 de octubre, hacemos un llamado para una pronta atención y protección a personas migrantes y sus familiares en territorio guatemalteco. El grupo articulador de la sociedad civil en materia migratoria para Guatemala, ante la serie de atropellos y abusos que se han venido cometiendo contra la población migrante desde hace varias semanas, hace un llamado a la institucionalidad estatal, agencias de cooperación del Sistema de Naciones Unidas y población en general, para atender y proteger a esta población independientemente de su situación migratoria. Como es ampliamente conocido, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ofreció otorgar 24,000 solicitudes de asilo a personas de origen venezolano, motivo que desencadenó el éxodo de esta población ubicada en distintos países de Latinoamérica, quienes emprendieron el viaje con las pocas o nulas condiciones que tenían. En su tránsito han enfrentado la tormenta Julia y las condiciones propias de un camino hostil que no es fácil de enfrentar. Algunos países les han otorgado salvoconductos para continuar su viaje. Sin embargo, a su ingreso por Guatemala se encuentran en una situación de vulnerabilidad, en primera instancia porque se les exige una visa consultada para su ingreso irregular. De lo contrario, son retenidos y expulsados del país. La posibilidad de contar con un salvoconducto es prácticamente nula. Esta situación se ha convertido en una oportunidad de corrupción para funcionarios, en especial por parte de la Policía Nacional Civil, quienes de manera discrecional amenazan a transportistas y organizaciones quienes brindan atención humanitaria a la población migrante con aplicar el Decreto 05/2022 en su artículo 103 sobre el tráfico de personas, el cual tipifica una pena de hasta 30 años si se comprueba este delito. En las últimas semanas se han observado que continúa el tránsito de personas venezolanas por Guatemala, muchas de ellas en condiciones de agotamiento, cansancio y sin recursos económicos, con enfermedades respiratorias y dérmicas y con necesidades de ayuda humanitaria inmediata. Ante esta situación, la actuación del gobierno de Guatemala ha estado orientada a militarizar las fronteras y hacer uso de la fuerza para evitar el ingreso de esta población. Asimismo, ha sido nulo el apoyo humanitario brindado por las instituciones de los estados. Lo único que se ha observado es la presencia del Instituto Guatemalteco de Migración para verificar el estatus migratorio de las personas migrantes y si se encuentran en situación irregular, de manera irregular, trasladarlas al albergue ubicado en zona 5 de la ciudad de Guatemala para tramitar su expulsión. Los cambios de las políticas de Estados Unidos respecto al otorgamiento del estatus de refugiado de las personas de origen venezolano y la aplicación del título 42 en no permitir el ingreso de personas a su territorio por razones de evitar la expansión del COVID-19 ha ocasionado que personas venezolanas que se encuentran en Guatemala decidan regresar a su país, abocándose a su derecho de retorno. Ante ello, el Instituto Guatemalteco de Migración ha puesto a disposición el trámite migratorio de retorno voluntario como un mecanismo para que las personas puedan abandonar de manera regular el país con sus propios recursos. Sin embargo, muchas de ellas no cuentan con sus recursos, por lo que se han abocado al programa de retorno voluntario de OIM,
el cual, con sus requisitos y tiempos para su aplicación, no contempla el apoyo a las personas migrantes y sus familiares con los gastos de alimentos, hospedaje, medicamentos previos a su retorno. Existen varias familias de venezolanos en tránsito por Guatemala que necesitan el apoyo humanitario previo a su retorno o salida del país. Sin embargo, los esfuerzos que hacen desde distintas organizaciones, iglesias y personas individuales son insuficientes. Hacemos un llamado a las instituciones del Estado a cumplir con el Código Guatemalteco de Migración y sus artículos 2, referente al acceso de las personas a los servicios y dependencias del Estado, 10, sobre la obligación que tiene el Estado de protegerlos, y 58, sobre interpretar las normas migratorias a favor de los derechos de las personas migrantes. Según el Código Guatemalteco de Migración, es obligación del Estado cumplir con el principio de no devolución. El gobierno de Guatemala, a considerar eliminar la visa consultada para el ingreso de personas de origen venezolano a nuestro país, cuando es de conocimiento amplio que éstas se encuentran en su mayoría con necesidad de protección y en constante movilidad. Al gobierno a declarar crisis humanitaria ante la realidad inminente que vive actualmente el país, con el éxodo de personas migrantes de diferentes nacionalidades, cuya presencia demanda necesidad de protección y atención en su tránsito por nuestro territorio. A la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, a ampliar el programa de retorno asistido, incluyendo la ayuda humanitaria que necesitan las personas y familias previo a su retorno. Al gobierno a fortalecer las coordinaciones e implementar nuevas acciones en conjunto con las agencias del Sistema de Naciones Unidas, a favor de generar condiciones de atención, protección y abrigo de las personas migrantes en su tránsito, destino, retorno y o solicitud de refugio en nuestro país. Al gobierno y al Sistema de Naciones Unidas a discutir la distinción entre el delito de tráfico ilícito de migrantes con el de ayuda humanitaria y generar criterios que posibiliten la investigación y tratamiento correcto de este delito, según Decreto 05/2022 y el Protocolo de Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. Al ACNUR a generar y proporcionar apoyo humanitario a la población migrante, que si bien no es solicitante de asilo en Guatemala, reúne las condiciones de un solicitante de refugio o de necesidad de protección internacional. A los medios de comunicación a transmitir la realidad que viven las personas migrantes, sin sesgos discriminatorios que pueden estigmatizarles. Reconocemos el apoyo de las organizaciones de sociedad civil, iglesias y personas individuales quienes han sido solidarios con la población migrante. Les instamos a seguirlo haciendo. Acción que combate prácticas discriminatorias. Guatemala, 26 de octubre de 2022. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Bueno, yo estoy viendo que ustedes están hablando de lo que está pasando con los migrantes. ¿Ustedes qué están haciendo como organización para protegerlos? No sé, alguien que quiera... ¿Sí? Bueno, no sé... Sí. Creo que está... Está apagado. Ahí está. No sé si te refieres a todo el grupo o a cada organización. Nosotros, por ejemplo, en la Casa de Migrantes Caladrini estamos hospedando a más de 100 personas todas las noches. Son personas que llegan, digamos, desesperadas, son personas que llegan sufriendo y sufridas, y son personas que necesitan del apoyo no solo de la Casa de Migrantes, sino que necesitan el apoyo de toda la población, de los medios, como se está diciendo en este comunicado. Y son personas que necesitan también de este tipo de declaración, de este tipo de grupo de reflexión que va denunciando y que va, digamos, analizando el fenómeno, dando una perspectiva desde la realidad del migrante que está viviendo todos los días. Nosotros, lo que en este momento, cuando hablamos de la Casa del Migrante y como grupo también hablamos dando voz a quien no tiene voz. Por eso creo que el testimonio que se está dando, lo que se dijo aquí, no es teoría, no es, digamos, cosas inventadas,
no es, digamos, con intereses partidarios o de otro tipo, sino que es la voz de los que no tienen voz. Bueno, muchas gracias. La pregunta me parece bastante oportuna porque el llamado que estamos haciendo al Estado es para que pueda atender a estas personas, porque hasta el momento somos la sociedad civil quienes están atendiendo a estas personas. Con toda la solvencia moral venimos a pedir el apoyo a las organizaciones para que brinden esa atención. Es un derecho que las personas tienen independientemente de su situación migratoria. Ellos están pidiendo apoyo para retornar al país, no para quedarse en Guatemala. Y eso pues es claro, Guatemala no tiene condiciones para brindarle a las personas un espacio acá. Vemos desempleo, vemos una situación económica que va a peor. Por tal razón pues nosotros creemos que es necesario tocar la puerta del Estado y decirle que pues atienda a estas personas que hasta la fecha pues son las iglesias, son organizaciones de la sociedad civil quienes han brindado la atención en los distintos albergues provisionales, en el lugar donde las personas también están esperando un autobús para poder continuar con su camino. Dentro del comunicado ustedes resaltan y enfatizan el apoyo hacia los migrantes venezolanos, pero también se está tomando en cuenta el apoyo que se les puede dar a los migrantes procedentes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y otros países. ¿Se les está dando acompañamiento también a ellos aparte de los venezolanos? Sí, si se evidenció el grupo, digamos, de los venezolanos en este momento es por la cantidad, por el número de venezolanos que en los últimos meses, prácticamente iniciando 2022, ha ido creciendo, ¿no? Siempre, el número siempre mayor y constante. Entonces, tanto que muchas veces no se escucha en los medios, etcétera, hablar de un éxodo, ¿no? En este sentido. Entonces, y es un elemento relativamente nuevo en el tiempo. Pero esto, la pregunta creo que es pertinente porque nos permite aclarar que no es que los venezolanos sustituyen o vinieron a sustituir todos los demás grupos que ya estaban. En realidad son parte de un flujo que es mucho mayor, solo que obviamente en este momento los venezolanos de forma particular son más evidentes por el número en este momento, pero los hondureños, esas personas de nacionalidad hondureña siguen pasando, salvadoreños también, como de otras nacionalidades. Hay ecuatorianos, hay cubanos, hay haitianos y de otras nacionalidades, hasta de países que son mucho más lejanos de la región, que de repente por diferentes vías llegan en este momento a tener que pasar por Guatemala porque es parte del corredor. Y entonces realmente se continúa, digamos, con este servicio, no solo a los venezolanos, sino que a toda la población. Ahora, los venezolanos, repito, en este momento se está poniendo en evidencia también porque creo que es un elemento importante. La mayoría, no es que todos, pero la gran mayoría vienen familias enteras. Entonces, el tipo de exposición también a peligros, a riesgos y la vulnerabilidad o el nivel de vulnerabilidad que estas personas pueden tener es también mayor, porque es mucho mayor el número de mujeres y sobre todo también de niños y adolescentes presentes en estas familias. Entonces, solo retomando un poco lo que ya se mencionó, ahí es donde nosotros vemos y hemos tratado de expresar en este comunicado. Estamos viendo en muchos casos una violación, o sea, no porque la persona de repente no tenga un permiso que responda a las leyes o las normas para pasar el país, esto no da pie y no da la libertad, no legitima una serie de acciones que en realidad sobrepasan completamente lo que es el derecho en este sentido. Entonces ahí es donde nos preocupa, porque es lastimar, es hacer sufrir más todavía a la persona, más de lo que ya lo hace, la migración hace de por sí, por estar saliendo. Ahora, estas situaciones implican sufrimientos ulteriores y que no son necesarios. Radio Urbana, aparte de las instituciones aquí representadas, ¿existe o irá a haber algún tipo de lugares de acopio donde la gente pueda enterarse de ello para poder dar sus donaciones o aportaciones al respecto?
Bueno, yo solo puedo decir, como Pastoral de Movilidad Humana, hay en los varios espacios de las casas del migrante que existen en diferentes partes del país, donde son principalmente las rutas actuales, digamos, de paso de migrantes. Esos son lugares, creo que incluyendo también la casa aquí en la zona 1, aquí en la capital, son espacios, porque primeramente son espacios de acogida de estas personas, donde permanecen por horas o por lo menos por un día, etcétera, y para poder recuperarse. Y automáticamente se vuelven seguramente un espacio también de encuentro, de reflexión, en el respeto obviamente de las instalaciones, de los espacios, del servicio que ahí se ofrece. Esto por cuanto concierne, creo, a la Iglesia y a lo que la Iglesia está haciendo en este sentido. Sí, está bien. Entonces la propuesta de ustedes es que les dé paso para que sean esclavos, o que los retornen mejor de aquí de Guatemala, de regreso, y mientras estén aquí se les dé la atención alimentaria, abrigo y de todo, y que participe el gobierno. Sí, de hecho, desde mi organización hacemos un llamado para que se respete el libre tránsito, ¿verdad? Y también los invitamos a ustedes para que puedan testificar, ¿verdad?, el testimonio de muchas personas y familias. Nosotros hemos acompañado a algunas familias venezolanas y hemos hecho pues un diálogo con ellos, y la mayoría pues siempre dicen que los demás países se les han respetado el derecho de tránsito, que Guatemala es uno de los países donde han recibido más represión, más persecución. Y ustedes se dieron cuenta de lo que pasó en Mercegna. Tristemente, la policía hasta agua les echó a los migrantes que estaban en Mercegna. En ningún país se había visto eso. Solo aquí en Guatemala se usó la fuerza para poder expulsar a los hermanos venezolanos que estaban ahí esperando un transporte. En ese sentido, invitamos a los medios de comunicación para que puedan ustedes apoyarnos a visibilizar todo esto que están viviendo los hermanos migrantes. Ellos han sido enfáticos donde dicen, bueno, los guatemaltecos han sido muy amables, menos las autoridades, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues hacemos un llamado al gobierno de Guatemala para que respete estos acuerdos y sobre todo para que respete la ley. También ya los compañeros acá mencionaban los artículos que ven al migrante como un ser humano, un hermano sujeto de derecho. Muchas gracias. También quisiera agregar que parte del objetivo de esta reunión es visibilizar precisamente la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas migrantes en todo momento. En el caso de la Asociación Alianza, específicamente en la sede en Coatepec, que damos atención ambulatoria a personas migrantes. Hemos atendido a migrantes de origen venezolano, de origen centroamericano, que se encuentran en su ruta migratoria y que se encuentran en una situación de migración irregular. Y esto los coloca ante altas vulnerabilidades, específicamente o especialmente ante el actuar de las instituciones del Estado, que deberían de protegerles en todo momento y lugar, atendiendo a que emigrar es un derecho humano. La atención que vamos a hacer en la Asociación Alianza es un abordaje psicosocial, donde también intentamos o hacemos, en la medida de lo posible, detectamos víctimas de violencia sexual o trata de personas que requieran una atención integral ante esta situación, ya que las personas migrantes también se encuentran vulnerables ante estos fenómenos. Entonces es una situación de vulnerabilidad exacerbada y se encuentran en una situación de desprotección por parte de las instituciones del Estado, que es lo que queremos hacer ver a través de este comunicado. Nicolás Pacheco, de la red de noticias. Sí, cuando nosotros vemos a lo que se comprometió Guatemala, y con todos los funcionarios de alto nivel de dos cosas: militarizar las fronteras y no dejar pasar a los libres. Esos fueron los dos compromisos y lo está cumpliendo y le echó la policía encima. ¿Por qué? Porque ya solo falta México para llegar a Estados Unidos. Entonces, aquí habría que solicitar otra cosa más. O sea, que además de que Guatemala honre los compromisos internacionales, pues ver y decir que Guatemala es el violador de los derechos humanos por lo del tránsito. Porque como acaban de decir ustedes, los otros países, ¿por qué sí los dejaron pasar? ¿Y por qué Guatemala no? Por eso dicen que somos el patio trasero de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, todos los demás países están con Chile, pero solo Guatemala hace negocios con Estados Unidos, ¿no? Entonces, habría que lanzar también un llamado a que se
dé a conocer que Guatemala es un país que está violando flagrantemente el derecho de tránsito. O sea, sería el número 1. Y lo otro es la atención a los migrantes. El gobierno va a decir que primero no tiene dinero para la población, mucho menos va a tener dinero para los migrantes. Diría yo, como funcionario público guatemalteco, su opinión sobre eso. Bueno, realmente eso es una excusa, ¿verdad? Porque mucho del dinero del presupuesto nacional pues se va a la corrupción, así que si hubiera un mejor uso de los recursos nacionales y de nuestros impuestos, seguramente da para poder atender de manera humanitaria. Estamos haciendo un llamado también a organismos internacionales que tienen un rol importante, como la OIM, que su programa no está funcionando realmente, no es ágil para ayudar a que las personas retornen si esa es su voluntad. Gracias por decirlo. Las caravanas son una constante desde el 2018. ¿Cómo están los abastos en las casas de migrantes desde la acogida? Y si ha variado también esta situación a partir de la pandemia. Sí, hablando desde la Casa de Migrantes Carolina, zona 1, podemos decir que el fenómeno de las caravanas se ha transformado en un fenómeno de mini caravanas, ¿no? Entonces eso quiere decir que, como decía anteriormente, toda la noche la Casa del Migrante tiene sobrecupo, no solo esta, pero también otras, ¿no? Gracias a Dios, gracias a la ayuda también de algunas organizaciones y sobre todo gracias a la ayuda de la gente, de grupos, tenemos la posibilidad, por lo menos hasta ahora, de poder alcanzar a repartir lo que nos donan. Entonces, todo lo que son víveres, medicinas, tenemos la atención que se puede darle. Gracias a Dios hasta ahora alcanzamos. No sabemos hasta cuándo y esperemos que este fenómeno sea de emergencia y dure poco, porque en el futuro no sabremos cómo es. Pero hasta ahora, por lo menos desde nuestra casa, hemos alcanzado a cubrir, a repartir lo que nos regalan. Conectado con la realidad de la casa aquí de zona 1, pensando también en las demás lugares de atención y casas de migrante que hay en otras partes del país, hay algunas que particularmente están bajo, digamos, mucha presión en cuanto a atención y número de personas atendidas diariamente, y el flujo en algunas partes del país es realmente importante. Entonces esto nos exige, digamos, mantener y buscar siempre los recursos necesarios. Hasta el momento se ha logrado, y es cierto que siempre más, sobre todo se está tratando también de sensibilizar la realidad de las comunidades, los que están cerca de estos lugares de atención, de estos espacios donde se reciben a los migrantes, para que podamos, como población en general, identificarnos, ¿no?, en esta tarea también de ayudar y de ser una buena presencia para los que van de paso, ¿no? Entonces eso es importante para que no sean solo un grupito o alguien que se ocupa y los demás no es asunto mío, ¿no?, o nuestro, sino que realmente pueda ser una toma de conciencia de una forma más general. Entonces hasta el momento sí se está logrando, digamos, pero seguramente es una tarea constante, diaria, de tener que estar buscando recursos y mirar hacia adelante para ver qué es lo que pasa, para asegurar, digamos, que podamos dar una respuesta a lo mínimo necesario, digamos, en cuanto a necesidades básicas por lo menos. Hemos mencionado de lo que ha pasado desde la comunidad migrante en otros países. ¿Cómo está la situación de los migrantes acá en Guatemala, desde la casa migrante, que han recibido también, y la situación de las condiciones en las que se encuentran actualmente? En general las personas llegan con estado de salud, como también se menciona en algún momento en el comunicado, creo que algunos elementos de las condiciones con las cuales las personas llegan, y obviamente las necesidades son de varios tipos, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de recuperación, no solo físico, pero también mental, si queremos, ¿no?, la necesidad. Porque si consideramos un flujo migratorio que comienza en Centroamérica, ¿no?, lo más tradicional, lo que digamos, ¿no?, de más larga duración,
pero en tiempos recientes, con la llegada de otros grupos de migrantes que vienen de lugares que son mucho más lejanos, hablando de venezolanos, por ejemplo, pero ecuatorianos también, o colombianos también, hay algunos que pasan. Entonces, sabemos todo el recorrido que tiene que hacer, todas las situaciones que tiene que pasar antes de llegar aquí a Guatemala. Entonces ya llegan con toda esta carga, repito, física seguramente, la necesidad de recuperación en este sentido. Piensen particularmente a mujeres y niños, sobre todo, lo que esto puede implicar. Pero por supuesto también desde un punto de vista mental, desde un punto de vista anímico, desde un punto de vista de la necesidad realmente de poder... Entonces, en este sentido, aquellos espacios, aunque sean sencillos, aunque sean de la manera que uno pueda, pero de poder transmitirle un mensaje diferente de lo que han estado recibiendo por semanas o por la mayoría de los días desde que salieron de su casa, es de mucha regeneración, creo, para estas personas. Entonces, eso creo que por lo menos como espacios en las casas migrantes también se trata de hacer. Entonces, no es solo una cuestión estrictamente profesional, pero también es una manera que es importante, pero también la manera con la cual se proporciona un servicio, se le da un espacio y se está con ellos, ¿no? Con estas personas. Creo que es lo que todos nosotros quisiéramos recibir o nos gustaría que nuestros familiares recibieran. En el caso de alguno de nosotros hubiera salido de aquí, de Guatemala, hacia el norte, siempre deseamos que esto encuentren también nuestros connacionales y nuestros familiares. Es lo mismo que tratamos de darles a los demás. También agregar que la realidad de los deportados es algo que tal vez como medio de comunicación tendrían que dar un poquito más de espacio en conocer la realidad. Es una realidad constante de todos los días de la semana, y son miles y miles de personas de Guatemala que están viviendo la derrota, el fracaso de tener que regresar y tener que replantear su vida sin recursos, menos todavía lo que tenían antes de salir. Por no hablar de lo que pierden en el camino, pierden, digamos, la salud, pierden la vida en algunos casos. Entonces, creo que esa realidad ayudaría mucho a entender la pregunta que se hacía antes, ¿no? El gobierno necesita atender a estos venezolanos, a esos extranjeros que están aquí. Únicamente mira a los que llegan, los vuelos que llegan a la semana de paisanos, de guatemaltecos que están viviendo la misma realidad en otro contexto. Y a pesar de que hay que reconocer que la bienvenida, todo lo que se le ofrece en el momento en que son deportados, que llegan del avión, es bastante digna y es buena, pero cuando se abren las puertas de la Fuerza Aérea y los migrantes deportados salen a la calle, la realidad es triste, y yo creo que no es muy distinta de la venezolana, de la ecuatoriana, otras personas que están pasando por aquí. Por eso creo que la fuerza moral que tendríamos y que tiene este llamado es justamente refiriéndote: mírate a ti mismo, mira a tus paisanos, mira a tus ciudadanos que están viviendo y que están pasando todos los días, para poder tener, digamos, una mano amiga a quienes pasan por el mismo país.